Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con nuestro taller. Tenemos un segundito. Bien, hoy día nosotras vamos a hablar sobre Tienes como el una taller, bolsa de lentejas y algo parecido. taller que hemos denominado Libro, Álbum y Mediación, Selección y Uso para Espacios Complejos. Y bueno, va a ser entregado por Jimena Reyes, que es nuestra coordinadora de gestión bibliotecaria, que está ahí, Jimé. Hola, buenos Y, días. y yo, Michelle Vergara, que soy jefa del área sociocomunitaria del programa Biblioteca Escolar Futuro. Ya, el programa Biblioteca Escolar Futuro, para las personas que no lo conocen, es un programa del sistema de bibliotecas de la Universidad Católica, cuyo objetivo es participar activamente. A ver, les vamos a pedir que por favor apaguen sus micrófonos y sus cámaras para evitar la congestión y que se haga más fluido el audio. Ya, gracias. Como les contaba, el programa Biblioteca Escolar Futuro es un programa que pertenece al sistema de bibliotecas de la Universidad Católica, cuyo objetivo es participar activamente en el proceso de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes a lo largo de todo el país. Nosotros tenemos proyectos que van desde Alto Hospicio hasta Puerto Williams, y que abarcan diferentes realidades. Por ejemplo, tenemos bibliotecas en espacios altamente rurales, también en algunos contextos de encierro, como Senami, la cárcel de mujeres, y al interior también de cada campus de la Universidad Católica. ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Bueno, nos encantaría que fuera un taller más participativo, pero por la cantidad de gente que hay en este momento, vamos a exponer la primera parte, y al terminar vamos a dar 15 minutos para preguntas o comentarios. ¿Ya? Esperamos que dure 1 hora 15 en total, y como les decía, les pedimos que por favor, para mejorar la conexión, mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos apagados. Objetivos del taller. Primero, vamos a reflexionar en torno a la definición y principales características del libro álbum. Vamos a proponer criterios de selección para espacios complejos y compartir nuestra perspectiva sobre la mediación en espacios complejos. Este es un conocimiento que nosotros hemos ido construyendo y levantado desde nuestra propia praxis, y nuestra intención en este momento es compartirla con ustedes y en el fondo contribuir al debate actual que hay en mediación y en literatura infantil juvenil. ¿Ya? Bien, vamos a partir entonces. ¿Qué entendemos por espacio complejo? Espacio complejo es un lugar o situación donde convergen múltiples factores que inciden en su construcción. Son lugares o situaciones que requieren de múltiples respuestas para solucionar o mitigar tal complejidad. Es decir, son espacios donde convergen tanto temáticas sociales, económicas y políticas. Por tanto, una sola solución o una sola respuesta o una sola mirada es insuficiente para poder dar solución o mitigar a estas problemáticas. Ya, muchas gracias, Michelle. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Nosotros nos vamos a referir en este taller al libro álbum y la mediación, como señalaba Michelle, en espacios complejos. Hemos dividido esta presentación en 3 secciones. La primera sobre el libro álbum, la segunda sobre el proceso de selección y la tercera sobre el proceso de mediación. Respecto al libro álbum, queremos partir señalando que hemos seleccionado este tipo de libro porque consideramos que el libro álbum trasciende los límites de lo netamente literario y abarca aspectos artísticos que lo constituyen como una obra artística que para el proceso de mediación es tremendamente útil y genera procesos muy enriquecedores, ¿no? Para comenzar esta sección de nuestra presentación, queremos señalar que nosotros vamos a acercarnos al concepto del libro álbum, vamos a reflexionar en torno a la definición del libro álbum, más que hacer un recorrido por el desarrollo de este tipo de libro a lo largo de la historia. Sí queremos detenernos en 3 ejemplos de este tipo de libro que son fundamentales en nuestro trabajo. En primer lugar, Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak,
lo señalamos como un libro pionero en este tipo de obras, un libro que fue un punto de inflexión en el desarrollo de este tipo de obras y que fue revelador en tanto a formato y a contenido cuando fue publicado. También señalamos y queremos destacar Voces en el Parque de Anthony Brown, por ser Anthony Brown un autor muy importante en el desarrollo de este tipo de libro, por las propuestas estéticas y literarias que poseen sus obras y por la relevancia que tiene en la historia del libro álbum. Y por último, destacamos Zorro de Margaret Wilde, ya que es un libro que nosotros hemos trabajado en varias ocasiones en los distintos procesos de mediación que hemos llevado a cabo. Ya, Michelle, la siguiente. Para acercarnos a una definición del libro álbum, nosotros hemos querido hacer una diferencia en distintos aspectos, en dos aspectos particulares, en los aspectos que tienen que ver con lo formal, los aspectos formales, y los aspectos que se relacionan más con contenido. Anand Díaz señala una definición del libro álbum que, pese a ser muy breve, es muy práctica, y queremos partir estas reflexiones basándonos en esta definición. Él señala que un libro álbum es un libro en donde intervienen imágenes, textos y pautas de diseño gráfico. La siguiente, por favor. Estos tres elementos de base que constituyen el libro álbum, según esta definición, nosotros los encontramos fácilmente en cualquier texto que pertenezca a esta categoría, ¿no? Tenemos la presencia de la palabra, el código escrito, el texto, que en el libro álbum tiene la particularidad de que por lo general el texto ocupa un espacio reducido en el campo visual de la página del libro álbum. Esto no quiere decir que el texto sea menos importante, al contrario, desde nuestra perspectiva nosotros consideramos que en el libro álbum el texto debe tener un carácter sintético que es muy importante, ya que debe entregar mucha información o debe entregar información que sea relevante para el desarrollo de la narración, pese a que en cuanto a espacio, su lugar en la página es pequeño. También tenemos la presencia, como se señalaba en la definición que leí, de la imagen, de lo visual, de la ilustración, que al contrario de lo que sucede con el texto escrito, es la que ocupa el mayor espacio visual. Y por último, tenemos elementos de diseño gráfico que tienen que ver con la disposición, la distribución, la tipografía, etc. Les recordamos a todos que mantengamos los micrófonos en silencio para mejorar la conexión y las cámaras también apagadas, por favor. Michelle, si puedes avanzar. Ya. Lo anterior tiene que ver básicamente con aspectos formales, ¿no? Ahora queremos ahondar en aspectos que tienen que ver más con el contenido, basándonos en el mismo autor. Anand Díaz señala que el libro álbum se reconoce porque las imágenes ocupan un espacio importante en la superficie de la página. Ellas dominan el espacio visual, como señalábamos. Las imágenes tienen la mayor relevancia en cuanto al espacio, pero eso no quiere decir que el texto sea menos importante. También se reconoce porque existe un diálogo entre el texto y las ilustraciones. Y aquí nosotros ya estamos llegando a un concepto, a una definición del libro álbum, que es lo que nos interesa trabajar con más detalle, ¿no? La existencia de dos tipos de códigos, el código textual, la palabra, y el código visual, la imagen o la ilustración. En la presencia de estos dos códigos, además, debe existir un diálogo, señala el autor, o lo que puede llamarse también una interconexión de códigos. En los libros álbum no basta con que exista una interconexión de códigos, debe prevalecer también tal dependencia que los textos no puedan ser entendidos sin las imágenes y viceversa. Es decir, deben someterse a una interdependencia de códigos. Para entender esta definición, nosotros podemos hacer la comparación entre un libro álbum y un libro ilustrado. Tanto el libro álbum como el libro ilustrado tienen un código escrito y un código visual. Sin embargo, en el libro ilustrado, la imagen, lo visual, la ilustración,
acompaña al texto, puede enriquecer el texto, pero nosotros podemos acceder al sentido o generar interpretaciones basándonos solo en lo textual. Es decir, nosotros podemos leer el libro solo basándonos en el texto escrito. Sin embargo, en el libro álbum, si bien también tiene código escrito o código textual y elementos visuales, en el libro álbum la característica es que estos dos códigos se interrelacionan. Hay una interconexión entre ellos y para yo poder entender el texto, para yo poder acceder a un sentido, para yo poder construir interpretaciones, debo leer ambos códigos. Es decir, yo debo leer el texto, pero también debo leer, entre comillas, la imagen. Y esa es la principal característica del libro álbum. La imagen en el libro álbum no es accesorio, no es un elemento secundario, es también parte del proceso de construcción de sentido. ¿Podemos avanzar? Entonces, quedándonos con esta idea central, que va a ser fundamental para cuando nosotros nos refiramos al proceso de mediación, tenemos que tener claro entonces que acá hemos llamado sentido. El sentido final o la interpretación o las reflexiones que nosotros podamos generar en torno al libro álbum que estamos leyendo serán siempre con base en estos dos elementos, en la palabra y en la imagen, y en la forma en que ambos códigos se interconectan, ¿no? Sobre esta interconexión, Shulevitz señala lo siguiente: las palabras en el libro álbum no se sostienen por sí solas. Sin las ilustraciones, el contenido de la historia se vuelve confuso. Son las imágenes las que proporcionan la información que omiten las palabras. De hecho, en el libro álbum no solo depende de las ilustraciones para ampliar aquello que dicen las palabras, sino que también requiere de ellas para esclarecer el texto e incluso a veces para tomar su lugar. En un libro álbum, tanto las palabras como las imágenes son leídas. Y esto es muy relevante ya que en el libro álbum lo que se nos está pidiendo es que prestemos atención a todos los elementos que lo constituyen, no solo a lo que el texto escrito nos está comunicando. Considerando lo anterior, nosotros podemos reflexionar ahora o proponer una reflexión en torno a las características del lector del libro álbum. Y al respecto podemos concluir que el lector del libro álbum es un lector que debe tener un rol activo, un rol constructivo en el proceso de decodificación del libro álbum, en el proceso de decodificación de estos códigos que señalábamos textual y visual para poder acceder a un sentido, para proponer interpretaciones, etc. Al respecto, Correro amplía esta idea y señala que el lector deberá construir las informaciones aportadas por el texto, las imágenes y el soporte, desarrollando su competencia literaria, visual, cognitiva, lingüística y estética, y es precisamente este juego y diálogo hermenéutico que lo hace altamente interesante. Lo que nosotros vemos acá es entonces un lector que es desafiado a leer desde lo textual, desde lo visual y a desarrollar distintas competencias que no solo tienen que ver con lo lingüístico y lo literario, sino también con su capacidad de apreciar en términos estéticos la obra, en términos visuales, en un amplio sentido de la apreciación del texto, de la obra en general. Demos la siguiente. Teniendo entonces en consideración todos estos elementos del libro álbum, todas estas características de la definición del libro álbum y cómo debe ser el rol del lector, podemos ahondar en algunos elementos que son esenciales del libro álbum, algunos, porque el libro álbum tiene muchos más, pero aquí quisimos destacar los más importantes que a nosotros que para nosotros son de mucha utilidad en el proceso de mediación. Por ejemplo, el soporte, la materialidad del libro álbum, el tipo de hoja, los aspectos formales del libro como tal, como un elemento físico. ¿Puedes dar la siguiente, Michelle?
Y dentro de esos elementos está, por ejemplo, la portada y la contraportada. En el caso del libro álbum, el libro álbum es un texto que tiene pocas páginas, entonces debe aprovechar todos los espacios para poder entregar elementos que contribuyan a la construcción de significados. Y en ese sentido, la portada y la contraportada son espacios que son muy bien utilizados por los buenos libros álbum para proponer elementos que nosotros podamos utilizar al tratar de interpretar las obras, al tratar de generar sentidos a partir de esta obra. Las portadas, por ejemplo, pueden destacar elementos que son fundamentales en la obra, colores, personajes, la misma tipografía de la portada también entrega información relevante. Yo no sé, Michelle, si tú puedes retroceder a la página inicial donde están los 3 álbumes que destacamos. Más ahí. Por ejemplo, en el caso de Voces en el Parque de Anthony Brown, yo no sé si ustedes han leído este libro, pero para quienes lo hayan leído, saben que en este texto nosotros nos encontramos con narraciones de distintos personajes. Y es muy interesante notar cómo esta información ya está delatada, entre comillas, en el tipo de tipografía que se utiliza en la portada, ¿no? La palabra voces, que alude también a una multiplicidad, está escrita con distintos tipos de letras, que en el fondo aluden a que son distintas voces las que vamos a encontrar en esta obra. ¿Podemos volver a la siguiente? Vamos. Aquí. Entonces, la portada y la contraportada son elementos relevantes que en el proceso de mediación nosotros debemos considerar, debemos detenernos en estos elementos, generar algún espacio de reflexión en torno a ellos y motivar al lector final a que pueda apreciar la carga de significado que estos espacios pueden entregar. También como un elemento fundamental en la anterior, Michelle. Como un elemento fundamental tenemos las guardas. Las guardas como estas páginas que dividen la portada del resto del libro y la contraportada del resto del libro, ¿no? En un texto tradicional, estos espacios no necesariamente tienen que ser utilizados o no son utilizados. En el libro álbum, estos espacios también son utilizados para entregar información, también pueden generar elementos de significación, también pueden ser un espacio que entregue el tono, la atmósfera del libro, que destaque algún personaje, que dialogue con el comienzo del libro o con el final, etc. Entonces, en el proceso de mediación, nosotros también destacamos esta parte del libro. No la pasamos por alto, sino que nos detenemos y motivamos la reflexión en torno a qué podemos concluir de lo que se está proponiendo en estos espacios. La siguiente. Gracias. Y por último, quisiéramos destacar el uso de la doble página como una estrategia fundamental del libro álbum, que desde nuestra perspectiva lo que logra o lo que busca es en esencia motivar a que el lector se detenga. Creemos desde nuestra experiencia en mediación que la doble página es una invitación a generar una pausa reflexiva en torno a lo que se está proponiendo en ese punto de la narración. Muchas veces el uso de la doble página implica un diálogo con un punto de clímax en la historia narrada. Entonces, detenernos a observar esta imagen amplia está también relacionada con el punto de la narración que se quiere destacar. Un poquito. Sí. Entonces hemos reflexionado en torno a lo que entendemos por libro álbum, hemos reflexionado en torno a la importancia de esta convivencia de dos tipos de código, textual y visual, y a la relación de interdependencia que se genera entre ellos, pero también tenemos claro que hay algunos elementos que son fundamentales y que debemos detenernos a analizar o a reflexionar en torno a ellos, que tienen que ver con la portada, la contraportada, la guarda, la doble página, ¿cierto? Estos elementos
elementos, teniendo en claro estos elementos y teniendo en claro esta definición del libro-álbum, desde nuestra experiencia en Biblioteca Escolar Futuro, nosotros proponemos una definición de selección, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que nosotros entendemos por selección? El proceso de selección de libros para la mediación implica escoger y destacar obras que en su conjunto respondan a los intereses y necesidades del lector y a los objetivos que la mediación se proponga. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos al libro álbum y queremos seleccionar alguno de estos textos para realizar la mediación, tenemos en perspectiva estos dos puntos, ¿no? Los intereses y necesidades del lector final, del lector con quien nosotros vamos a trabajar y desarrollar la mediación, y los objetivos que esa mediación se propone. Teniendo en consideración estos dos elementos, en este taller nosotros proponemos una serie de criterios que tienen que ver con el libro y la lectura. Si podemos avanzar a la siguiente. Entonces tenemos entonces que la selección tiene que considerar estos dos elementos y pensando ahora en las características del libro, proponemos los siguientes criterios. Al seleccionar, pensamos en libros que permitan múltiples interpretaciones. Y esto, más allá del libro álbum, tiene que ver con la calidad literaria o artística de los textos que nosotros vamos a escoger. Nosotros queremos realizar mediaciones que permitan reflexionar, que permitan dialogar, que permitan analizar el texto desde múltiples aristas y que los lectores puedan generar múltiples interpretaciones. Todos sabemos que un buen libro, más allá de que sea un libro infantil o juvenil, un buen libro en general debe ser aquel que nosotros podamos acercarnos a él y generar distintas interpretaciones, que nos dé muchos elementos para encontrar sentido, ¿no? Y esos son los libros que también seleccionamos en nuestro trabajo en la mediación. También libros que potencian el valor simbólico por sobre lo evidente. Queremos hacer de la mediación una instancia de desafío al lector final, una instancia que desafía al lector a pensar, repensar tanto la propuesta del texto como lo que él pueda sentir, pensar respecto al mismo. Por lo tanto, no queremos un texto que sea evidente, no queremos una obra que sea evidente en su propuesta, sino que trabaje y desarrolle más allá el plano simbólico, el uso de la metáfora, etc. Y por último, respecto a los criterios de selección que nosotros proponemos pensando en el libro, proponemos que los libros no impongan sistemas valóricos o moralizantes. Yo creo que todos los que están acá han tenido la experiencia de quizás en algún momento leer un libro álbum o un libro que pertenece a la literatura infantil, que a veces transmite un mensaje valórico o moralizante de una forma muy evidente, ¿no? Que casi es como un mensaje final de tenemos que ser buenos por estas razones. Desde nuestra perspectiva, lo que nosotros queremos es generar diálogo, generar reflexiones, generar debate. Por lo tanto, ese tipo de libros nosotros tratamos de incluir libros que sean más que un mensaje final, libros que permitan conversar, libros que entreguen la información de una manera, o entreguen las propuestas de interpretación de una manera más interesante, más compleja, que sean elementos para poder debatir con mayor amplitud. Ya, yo creo que ahora vamos a la parte del lector. Bien, bueno, como nos contaba Jimena, los criterios de selección, pensando en el lector que va a recibir la mediación, nosotros consideramos que primero tenemos que observar las herramientas de estos lectores. ¿A qué nos referimos con esto? Es, por ejemplo, a los niveles educativos que pueden tener estos lectores,
a las capacidades diferentes que podrían tener nuestros lectores, incluso, por ejemplo, a la edad, si vamos a trabajar con adultos mayores, con niños o con adolescentes. Luego, reconocer las particularidades del lector abordando temáticas que generen sentido. Si bien, por ejemplo, nosotros podemos decir, ya, vamos a trabajar con jóvenes, no todos los jóvenes se desarrollan de la misma forma y no todos los jóvenes tienen los mismos intereses más allá de que son jóvenes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un chiquillo o una chiquilla de una localidad rural, como podría ser Aysén o Valle del Elqui, no tiene los mismos intereses o el mismo sentido, por ejemplo, que eventualmente podría tener un adolescente de un colegio emblemático en la zona de Santiago, y a su vez, por ejemplo, un adolescente que está en un centro privativo de libertad de Sename, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es importante reconocer estas particularidades del lector, más allá de la generalidad que podrían ser jóvenes o niños. Luego, nosotras pensamos que debemos privilegiar la selección de libros con temáticas que posibiliten una mediación segura. ¿A qué nos referimos con mediación segura? Es a la mediación que, a ver, primero hay que entender que la persona que está mediando también es un lector y por tanto también es interpelado por el texto. Uno no es una especie como de vacío, ¿verdad? Que está y no se involucra con lo que está pasando. Entonces, por lo mismo, a mí como mediadora y como lectora, el texto que estamos trabajando puede tener una significancia especial, me puede provocar ciertas emociones o me puede provocar ciertos recuerdos y tengo que tener especial conciencia de aquello para poder después trabajarlo en esta práctica del diálogo que se produce en la mediación. Entonces, nosotras cuando hablamos de mediación segura, es justamente porque esa conciencia nos permite a nosotras no generar prejuicio con la perspectiva del otro, no tratar de imponer mi pensamiento al otro, dada mi experiencia, y en el fondo logramos manejar un clima de respeto y de acoger la propia emocionalidad o el propio pensamiento del otro. Bien, hasta aquí hemos hablado de libro álbum, ¿verdad? Como un objeto, como un libro que trasciende los límites de lo literario, como dice mi compañera Jimena, y se transforma en una obra artística, ¿verdad? Entonces consideramos que si nosotras observamos así y valoramos de esa forma el libro álbum, en contextos complejos, como les decía al comienzo, contextos que no solo tienen una sola mirada, sino que más bien convergen temáticas sociales, económicas, políticas. El libro álbum es una tremenda herramienta para poder develar esas aristas que se entrecruzan en diferentes lugares, como podría ser, por ejemplo, espacios de catástrofe natural, de conflictos armados, incluso, no sé, centros privativos de libertad, por ejemplo, como es nuestra experiencia desde el programa. Entonces, desde ahí, nosotras observamos la mediación desde su carácter situado. ¿A qué nos referimos con esto? Es que la lectura, ya sea individual, grupal o comunitaria, siempre está asociada a un contexto histórico-social y a las representaciones y valores y creencias que desde ahí se desprenden. No nos posicionamos desde una mediación homogénea, porque entendemos que si la mediación es situada, se van a levantar estas representaciones, estos códigos que son propios de estos lugares. Incluso si nosotros pensamos, por ejemplo, en lugares de alta complejidad, por supuesto que van a ir apareciendo en el ejercicio de la mediación otras perspectivas que ni siquiera nosotros estamos preparadas para pensar en qué iban a aparecer, ¿no? Entonces, yo vi por ahí en el chat que creo que, a ver, voy a abrir el chat, espérenme. Alguien había leído, alguien tenía el libro Zorro desde antes, creo que era Nora. Nora dijo que ya tenía ese libro.
Nora, si puedes encender tu micrófono. Nora, ¿estás por ahí? Hola, sí, hola, Sí, hola sí, acá Nora, ¿de estoy. dónde? ¿Qué Hola tal? Nora. Soy de, Estar soy, aquí. hola, ¿qué tal? Soy de Chubut, la República Argentina. ¡Ah, qué bien! Súper, muchas gracias. Bueno, tú nos mencionabas que este libro te lo habías comprado hace años, ¿verdad? Sí, hace muchos años lo compré, cuando lo leí fue realmente impactante ver ese libro, no solamente por la historia que refleja, ¿no? Sino porque justamente me interesó lo que vos dijiste sobre el tema del impacto de la ilustración y el texto, y cuando el texto no puede entenderse uno sin el otro, porque las imágenes son tan fuertes, tan poderosas, que de alguna manera, no de alguna manera, sino que complementan el texto. Cuando uno lee lo que va pasando en la historia, las imágenes le dan una fuerza y un contenido que te sobrecoge, porque realmente lo que va pasando obviamente no es bueno en la historia, aunque bueno, después al final tiene un final un poco más amigable, pero realmente a mí me pareció muy impactante esa conjugación entre la imagen y el texto, y sobre todo el uso de los colores. El uso de los colores es por ejemplo, en este texto, por ejemplo, también en el de Anthony Brown, ¿no? En el que vos decís Voces en el Parque, que también fue uno de los primeros libros que yo me compré hace muchísimos años. Ujú. También el color juega una posición muy particular. Por ejemplo, en el de Anthony Brown, la decisión de los colores sobre cada personaje, el tono de los amarillos, por decir un ejemplo, ¿no? En la altivez de la mamá de Carlos, toda la conjugación de colores en la nena, el tono de los grises en el relato del padre, que no tiene trabajo. Bueno, y acá en Zorro, esta gama de rojos y ocres también Ujú. es muy Ujú. particular, muy Oye, particular. A mí Nora, me impresionó. Nora, y bueno, ya, si tú recuerdas la historia de Zorro, ¿qué podrías pensar de Perro, por ejemplo? No sé si ustedes pueden ver ahí no sé si esta escena, para lo que no han leído, no les queremos leer la historia entera para que lo lean efectivamente, pero si tú pudieses hablar de Perro, ¿qué actitudes, qué comportamientos le podrías reconocer en Perro? Y hay muchos, por ejemplo, bueno, en primer caso, la solidaridad de él como personaje, ¿no? Que apoya al cuervo, de, de alguna manera es como que el personaje puede ver, no sé si lo ve claramente la intención de Zorro, pero de alguna manera él percibe que no es buena esa intención, e intenta de alguna manera este, disuadir a Cuervo, ¿no? Pero principalmente a mí lo que me parece, por lo menos al principio del libro, se ve mucho el acompañamiento, ¿no? La solidaridad de él, de Ujú. compartir sus carencias, ¿sí? Y ayudarse mutuamente. Yo leí hace un rato que alguien hablaba del tema de los valores, ¿no? Este, y, esto es una visión particular mía, yo creo que los valores están implícitos, están en esta historia, lo que quizás no está es como decís vos, ¿no? No están explicados así textualmente, este cuento sirve para que seamos buenos o para que nos hagamos solidarios, pero acá los valores se ven claramente, ¿no? Por lo menos ese valor, el de la solidaridad, de la ayuda, del apoyo, Ujú. de la compañía. Sí, súper. Gracias, Nora, gracias por estar No, por aquí y gracias favor. por darnos tu opinión. Bueno, efectivamente, yo comparto mi primera lectura ante este libro maravilloso. También pensaba, también me produjo, ¿no? Como la solidaridad de Perro, lo bueno que podía ser Perro. Sin embargo, cuando este libro fue mediado, por ejemplo, en un centro privativo de libertad de adolescentes, de Sename, ellos consideraban que finalmente Perro era
no le otorgaban estas características como de bondad, sino más bien Perro era el más inteligente y el más perspicaz, porque él siempre supo que Urraca podía ser desleal o podría irse con Zorro. Entonces lo que ellos pensaban es que finalmente lo que hizo Perro fue poner a prueba a Urraca para saber si era digna o si realmente se merecía esta amistad que ellos dos estaban desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que nosotras observamos, por ejemplo, desde ahí? Es que precisamente la mediación tiene un carácter situado, porque desde nuestra realidad o desde nuestra perspectiva y nuestra visión de mundo, nosotros podríamos decir, claro, Perro fue solidario, Perro acogió a Zorro, pero chiquillos, adolescentes de un centro de internación provisoria de Sename que están cumpliendo una pena por un delito, consideran precisamente que Perro no fue solidario, sino más bien él puso a prueba porque sabía que existía la posibilidad. ¿Ya? Y ahí uno puede decir, bueno, estamos viendo quizás cómo se generan los vínculos, esa interpretación nos puede decir mucho más allá de una simple interpretación de un libro. Entonces, finalmente vemos cómo este contexto histórico-social y estas representaciones, valores y creencias se ponen en juego en la mediación. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotras al ver esto, qué es lo que pensamos? Es que finalmente la mediación, por una parte, visibiliza esta reflexión propia del lector, nos entrega esta visión de mundo propia del lector, pero no nos podemos quedar solamente ahí, sino que también debemos apuntar a la reconstrucción de esta visión de mundo. Si nosotros hablamos y nos posicionamos desde lugares altamente complejos, sabemos que hay algo que movilizar, sabemos que hay algo que reconstruir, una mirada que poner en cuestionamiento. Y esa práctica dialógica es profundamente transformadora. Nosotras consideramos que al trabajar en estos espacios, la mediación no puede ser una mediación neutra, donde la persona salga igual que entró. Idealmente se debe generar este cuestionamiento, no entregar una mirada única, por supuesto, pero sí generar la movilidad de tales creencias, ver desde dónde podemos tensionar y podemos compartir estas visiones para producir una nueva visión, para producir una nueva opinión, incluso para generar un discurso coherente con la realidad en que estamos viviendo. ¿Sí? Por eso también va muy de la mano con lo que nos decía anteriormente Jimena, que nosotros estamos siempre apuntando a un lector activo, a un lector que es capaz de poner en cuestionamiento incluso lo que daba por sentado. Bien, vamos a continuar. Entonces, desde esta posición, desde esta mirada, algunas consideraciones en torno a la mediación. Primero, seleccionar el libro álbum reconociendo mi propia percepción y la posibilidad de percepción de los lectores. Cuando uno trabaja en lugares altamente complejos, te puedes encontrar con un mundo de respuestas, ¿no? Yo, dentro de toda mi experiencia trabajando, por ejemplo, en espacios de alta vulnerabilidad social, nunca me había puesto en el lugar que me hubiesen dicho que Perro efectivamente era el más perspicaz, ¿no? El más inteligente porque estaba poniendo a prueba el vínculo. Eso es algo que solo se da desde esa posición de sujeto social. Por ejemplo, también otra experiencia tuvimos con el libro Albo Rojo, cuando fue mediado en el Centro Penitenciario Femenino. Las internas consideraban que era un libro tremendamente desolador, porque la protagonista empezaba el libro sola y terminaba el libro sola. Es una lectura que, de nuevo, desde mi propia perspectiva, incluso de mi propia experiencia trabajando en espacios de alta vulnerabilidad social, yo nunca lo hubiese pensado. Entonces, ¿qué me da a mí esa experiencia? Es que hay que reconocer también la propia percepción de los lectores, ¿no? Luego, mediar la multiplicidad de factores presentes en el libro álbum, imagen, texto, uso de colores, perspectivas, entre otras. Es lo que hace un rato nos decía Jimena y lo que nos reforzaba Nora. Es decir, todo en el libro álbum nos dice algo. Y hay que
intentar siempre estar develando esos códigos, cómo se tensionan, cómo se ponen en jaque en esta escena que forma el libro álbum, qué es lo que a mí me produce, por qué al inicio de Zorro, por ejemplo, las guardas tienen un color más rojizo, porque al final termina con unos colores más verdosos, más azules. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Sí? Luego, bueno, otro punto es cuidar el espacio, necesidad de generar un lugar cómodo y de confianza. Nosotros sabemos que si hablamos de lugares complejos, de espacios complejos, es difícil que nos encontremos en un espacio donde haya no sé, una mesa, esté el libro, estemos todos en silencio y nos podamos disponer a la lectura, ¿no? Hay algunos casos incluso donde las personas o los adolescentes ni siquiera han comido antes, por ejemplo. Hay que tener esas consideraciones, pero aún así hay que intentar generar un lugar lo más cómodo posible y que genere un clima de confianza. Tratar de cuidar que no existan interrupciones, que la persona se disponga a la mediación a pesar de la complejidad o de lo que puede estar pasando en el entorno. Otra consideración, observar los límites de la mediación, no forzar lo que el lector quiere o puede decir y valorar el silencio como una posible respuesta. Es decir, la mediación en espacios complejos puede abrir emociones que son incluso fuertes para la misma persona que las está viviendo o no está preparada para enfrentar esas situaciones. Entonces, el silencio también es una respuesta. No forzar si no se quiere seguir trabajando un mismo tema o si la persona ya no quiere seguir refiriéndose a lo que se estaba refiriendo. Más bien soltar y esperar quizás con el tiempo, bueno, idealmente siempre que esto sea un proceso de trabajo, pero a veces la gente necesita tiempo también para poder pensar en lo que están sintiendo y pensando. Elaborar estrategias que permitan dirigir las emociones, esto es muy importante porque nos podemos encontrar, como ya les contaba, como diferentes emociones, diferentes respuestas, algunas veces con mucha rabia, por ejemplo, de acuerdo al espacio que estemos trabajando, o con mucha tristeza, tomando en consideración, por ejemplo, el contexto actual de pandemia, donde aquí en Chile, por ejemplo, hay muchas personas que han perdido seres cercanos, que han fallecido. Entonces hay que cuidar que si vamos a trabajar esta temática, si vamos a enfrentarnos a esta emocionalidad, como yo, desde una perspectiva ética, amorosa, por eso hablamos al principio de la mediación segura, voy a dirigir estas emociones. Porque lo que no queremos que pase es que la experiencia de mediación para el lector sea una experiencia vulneradora, donde finalmente yo dije todo lo que estaba sintiendo, dije todo lo que estaba pensando, y nadie se hizo cargo y nadie supo encauzar esto. ¿Sí? Y este es el último punto, pero no menos importante, abrir espacios creativos para la expresión del propio sentir y pensar. ¿A qué nos referimos con esto? No en todos los espacios el habla es tan fluida, no en todos los espacios verbalizar lo que estoy sintiendo y pensando sale de manera natural, ¿no? Hay muchos factores que inciden en ello, y cuando esto no pasa de manera natural o de manera fluida, la creación se transforma en un puente, un mecanismo que me permite a mí, como sujeto, posicionar mi saber, mi sentir, mi pensar en el mundo, de manera completamente autónoma, completamente mía, por así decirlo, y la proyecto en este espacio social. Y eso puede ser profundamente liberador, transformador, y te permite reelaborar muchas emociones y sentimientos que podemos tener, donde, insisto, que el habla puede ser insuficiente. Aquí nosotras vamos a mostrar algunos ejemplos de, bueno, esto, estoy viendo el tiempo, vamos. Estos son algunos trabajos que han nacido después de procesos de mediación, no solamente de mediación de un solo día, pero por ejemplo, las que ven en color, como Paloma y el Árbol de la Esperanza, son
dos Kamichibai que nosotras hicimos con las mujeres del Centro Penitenciario Femenino, donde después de varias sesiones, por lo menos un mes y medio de trabajo, donde generamos distintas mediaciones de diferentes libros álbum, también asociadas a otro tipo de trabajo, más específico por el grupo que estábamos compartiendo, logramos que ellas generaran estas propias historias. ¿Sí? Son historias que hablan de ellas, pero desde una perspectiva artística, no son explícitas tampoco, y ellas lograron como abstraerse de la propia realidad para generar este proceso creativo. Luego, las que ven en blanco y negro son unas versiones que trabajamos con unos chiquillos de Sename, de un centro de internación provisoria, donde uno fue en base a el libro Mediterráneo de Armin Greder, y el otro fue en base a Zorro, que es el que acabamos de ver. Y finalmente estas fueron como reescrituras, elaboraciones que los chiquillos que escogieron hacer desde la lectura de estos libros. ¿Qué más les puedo contar de esto? Han sido procesos que las personas los han sentido de manera muy significativa, por esto mismo que les explicaba recién, porque el hecho de poder crear algo y de poder tener cabida, tu perspectiva, tu visión de mundo, lo que tú estás sintiendo, ya es liberador en sí mismo. Yo creo que estamos con el tiempo. Sí. Si quieres les comento ahora, Michelle. Bueno, esta ha sido nuestra presentación, pero antes de finalizar, queremos recomendarle algunas páginas, pensando en el contexto de pandemia, ¿no? En el que nosotros ya no podemos ir ahora a la biblioteca. Aquí tenemos algunos sitios en donde podemos encontrar distintos libros de literatura infantil y juvenil para visualizar online, para descargar. Ahí está la Biblioteca Pública Digital en Chile y algunas editoriales que han, debido a la pandemia, liberado algunos de sus títulos, ¿no? Creemos que es muy importante en esta instancia que estamos viviendo buscar textos en digital que de algún modo también podamos leer y podamos acercarnos a este tipo de literatura pese a la situación de crisis que estamos viviendo hoy en día. Sí, estaba leyendo los comentarios, bueno, Claudia González dice, la lectura ideológica ayuda a una reflexión profunda del libro y también a rescatar las distintas interpretaciones. Justamente, y es también posicionarse como que nadie es dueño de la verdad y que todos estamos siendo interpelados por tu propia visión de mundo. O sea, que cuando el otro me expresa lo que está sintiendo, lo que está pensando, también genera cambios en mí. También me da luces de cómo esa persona se siente, piensa desde su lugar. Entonces, claro, permite rescatar estas distintas interpretaciones. Ahí yo quisiera destacar la idea que plantea Claudia como lectura dialógica. Nosotros entendemos la mediación como un espacio de diálogo, básicamente. Es cierto, el mediador tiene un conjunto de herramientas que le permiten entregar información, posicionarse en un estado para entregar datos o guiar la lectura de quien está recibiendo la mediación. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, esta instancia de mediación es un espacio para construir desde el diálogo, para reflexionar en conjunto. Por eso es tan importante que como mediadores también tengamos una visión quizás simple del proceso, entendiendo que nosotros también podemos aprender del otro. Las lecturas que muchas veces, las interpretaciones que muchas veces nosotros hemos observado en los procesos de mediación son muy creativas, son muy interesantes, son propuestas que a veces uno mismo no había considerado. Y pensar entonces este espacio como un espacio de diálogo en donde todos podemos construir significados a partir de la experiencia vital y la experiencia de cada uno, es también enriquecedor. Había, Michelle, alguien que comentaba, Gavir, creo que era,
que decía, cuesta desterrar esa idea de valores en sí mismo, cuando hablábamos de los valores, y lejos de la reflexión. Al respecto, me gustaría destacar, todos los libros plantean, todas las obras en el fondo están planteando un sistema valórico, están proponiendo valores. No es que nosotros pensemos que no lo vayan a hacer, simplemente tratamos de buscar obras que sean más complejas en esas propuestas, que esa propuesta no sea tan evidente. En el fondo, esto es simplemente para poder generar más espacios de reflexión, para poder dialogar más en torno a los valores que están propuestos y la forma en las que se proponen. Entonces, este es un elemento que siempre está, pero lo que nosotros tratamos de evadir es que no sea de una forma tan explícita, evidente, sino que sea una construcción artística más compleja. Sí. Y en ese mismo punto, por eso nosotras también hablábamos como de la importancia de observar desde dónde me paro yo en la mediación. Observar qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que, cuáles son los valores que a mí me están resonando, que a mí me están haciendo sentido, para ser muy consciente si el otro responde, observa o visibiliza algo que es muy distinto a lo que yo estoy sintiendo. Por ahí preguntan por preguntas claves que te permiten entrar en este diálogo de mediación. Marisa. Bueno, están las preguntas claves del DIME, por ejemplo, pero desde mi experiencia en espacios complejos, creo que siempre hay que estar muy atento a lo que me están, la información que me están entregando. Y cómo, más que la pregunta específica, es cómo yo genero que esa creencia se movilice. Por ejemplo, cuando estos adolescentes del centro de Sename me decían que efectivamente Perro era el más inteligente de esta relación porque era el que había puesto a prueba a Urraca, la pregunta entonces era, bueno, y uno siempre o siempre tenemos que poner a prueba las personas, nuestros vínculos, las personas que queremos, siempre tenemos que desconfiar, hay momentos en que no desconfiamos, y ahí se generan estos, chuta, sí, mira, a veces no, me hace sentir bien desconfiar y poner a prueba. Entonces ahí se va generando como esta cadena de preguntas donde hay puntos en que no, pues quizás no debemos desconfiar, o quizás sí debemos desconfiar, y ahí se va dirigiendo esta mediación. Ahí se van compartiendo también las miradas entre ellos, más allá de la mirada que pueda proponer el mediador, la mirada que uno de los lectores presenta puede entrar en discusión con la mirada que otro de los lectores que reciben la mediación tiene de la obra, y ese diálogo también es enriquecedor. Sí, ahí yo quisiera agregar algo, Jimé, antes de cerrar ese punto, porque nosotras en estos trabajos que mostramos aquí, bueno, somos apoyadas por la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Sociología, ¿sí? Nuestra forma de trabajo no es solamente desde las letras, ¿no? También tenemos herramientas desde el área social, y eso también como que va generando matices. Nuestros estudiantes en práctica o estudiantes que están haciendo su proyecto de título, son estudiantes que no solamente tienen este diálogo con nosotros, sino también con sus profesores en las escuelas respectivas de la Universidad Católica. Entonces, también ahí siempre se va generando y reflexiones sobre la misma práctica. Claro. Eso. Débora Núñez dice, hace mucho tengo Zorro, nunca me entusiasmó mucho, ahora lo voy a volver a leer desde otra mirada, gracias. Sí. Qué bueno, porque somos fans de Zorro, así que... ¿Y ahí, ¿cuál es la persona que dijo eso? Débora Núñez. Débora Núñez, mira, y ahí cuando me encantaría después conversar contigo qué es lo que piensas al final del libro, porque también las interpretaciones han sido múltiples en todos los espacios que nosotros lo hemos trabajado, entonces muy, muy buen libro. Sí, a ver, veamos un comentario más, Michelle, porque creo que estamos en la hora. ¿Ya? ¿Estamos en la hora? Sí. Mira, esto es como para ti. Gaby, el clima de lectura, me imagino que en la mediación es importantísimo. No sé si podrías comentar un poco más, a lo mejor, Michelle, sobre el espacio. Sí. A ver, mi experiencia, yo de profesión soy trabajadora social, y desde pequeña, desde los 16 años más o menos que trabajo
en poblaciones de alta vulneración social, poblaciones como el Castillo, por ejemplo, La Pintana, y sé que generar estos climas es tremendamente complicado, donde además la sensación de sobrevivencia es latente todo el tiempo. Ahora bien, siempre hay un lugar que se puede generar este clima, ya sea una plaza, la biblioteca, por ejemplo, como en el espacio nuestro, no sé, incluso una iglesia puede llegar a ser un espacio seguro, pero es muy importante que la persona se disponga a la mediación. Si no, nunca vamos a generar esta conexión necesaria para poder ir develando estas representaciones, estos códigos hasta... Michelle, ¿Mm? terminemos con un comentario de Eugenia, que creo que es súper interesante. ¿Me escuchas bien? Sí, yo sí. Ya. Eugenia Fernández nos dice, la experiencia lectora es subjetiva, por lo que cada lector cuestionará y terminará de darle su propio significado. Lo interesante de la mediación es poder contrastar estas experiencias entre quienes participen. Así es, todos como lectores podemos proponer distintas interpretaciones y a veces a nosotros nos pasa incluso que uno puede leer un libro en algún momento de su vida y leerlo un tiempo después y ver cosas que antes no vio. Lo mismo con la experiencia de cada lector, pero la mediación es ese espacio, como hemos repetido, dialógico, en donde estas experiencias y estas lecturas y esta forma de acercarnos a las propuestas de los libros, en el fondo se ponen, empiezan a conversar, ¿no? Y que generan que nosotros podamos relacionar distintas visiones de mundo, distintas perspectivas en un espacio en torno al libro. Sí, y ahí también, Jimé, yo creo que es importante que a través de la mediación, cuando es grupal y comunitaria, genera este sentido de comunidad, porque finalmente cada visión, cada propia sentir, opinión individual, se junta en este espacio, confluye en este espacio y se transforma en otra gran visión, en otro gran sentir. Entonces también contribuye a generar este sentido de comunidad, a reforzar estos lazos sociales muy importantes en los momentos que estamos atravesando. Había por ahí una pregunta muy importante que no quiero que se nos vaya, de Sofía Urrutia. ¿Cómo creen que se puede trabajar mediación con libros álbum en este contexto? Por ejemplo, docentes en clases remotas. Ahí, Sofía Urrutia, yo te invito a que puedas revisar nuestras redes y estar atenta a todos los talleres que vamos dando, porque, bueno, nosotras no solo somos las únicas que son parte del equipo, también tenemos docentes, y Claudia Olavarría, que es la persona que está a cargo de todo el programa a nivel nacional, trabaja este tema. Entonces, por ahí podemos ir entregando más tips o herramientas, ¿ya? Sí. Eso. Creo que estamos en el tiempo, Michelle. Súper. A la última imagen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí en este día nublado. Para nosotras ha sido muy bonito compartir nuestra perspectiva, nuestro saber. Es un trabajo que nos gusta muchísimo. Y eso, no sé qué más quieres decir tú, Sí, bueno, compañera. agradecerle a todas las personas que se han conectado, agradecer sus comentarios, pedirle las disculpas por no poder leerlos todos, pero es un tema de tiempo. Agradecemos su participación, esperamos que haya sido un taller provechoso para ustedes y ojalá que nos podamos ver en alguna otra instancia. Les sugerimos seguir en nuestras redes sociales, en Biblioteca Escolar Futuro. Estamos en Facebook, Instagram y en nuestro sitio web bibliotecaescolarfuturo.c.cl. Allí nosotros compartimos muchas de las experiencias que tenemos en nuestra labor y generamos espacios en torno a la reflexión de estas temáticas que hemos abordado en parte en el taller. Así que muchas gracias, ojalá nos veamos más adelante. Súper, chao. Chao.